Amigo, ayúdame. Would you lead us in prayer? Sure. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más venimos delante de tu presencia y te damos las gracias por tu bondad, tu poder, tus maravillas, Señor. Y queremos pedir que tú uses a Billy en esta mañana para transmitir el mensaje que tú tienes para esta congregación, Señor. También te pedimos que nos ayudes a disponer nuestro corazón, Señor. Si hay alguien acá que aún no te conoce, que hoy pueda ser el día de salvación. Y para los que ya te conocemos y somos tus hijos, Señor, que este mensaje nos lleve a ser más como Cristo, a parecernos más a nuestro Salvador. En nombre de Jesús, amén. Es un honor estar aquí para mí y mi hijo. Gracias por tu hospitalidad, por la invitación, Pastor, a la iglesia. I understand that you're studying through the book of Corinthians. Yo entiendo que ustedes están estudiando a través del libro de Corintios. Is that correct? ¿Cierto? That you're in 1 Corinthians. Pero están en Primera de Corintios. I'm going to skip ahead just a little bit to 2 Corinthians. Yo me voy a brincar un poco a Segunda de Corintios. We're going to be in chapter 5. Vamos a estar en el capítulo 5. And we're going to read verses number 16 through 21. Y vamos a leer los versículos 16 al 21. We have a tradition in my home church Tenemos una tradición en mi iglesia where we stand as we read the Word of God. y es que nos ponemos de pie cuando leemos la palabra de Dios. So if you're able to, I'd like to ask you to stand with me. Entonces, si usted puede, yo quiero invitarlo a que se ponga de pie conmigo. And I'm going to ask Daniel, if he will, to read 16 through 21. Yo voy a pedirle a Daniel que lea del 16 al 21. 2 Corinthians 5. 2 Corinthians 5, 16 through 21. Dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Thank you. You can be seated. ¿Pueden sentarse? So today I want to talk about the Apostle Paul. Hoy quiero hablar acerca del apóstol Pablo. And we're just going to kind of go verse by verse through this passage. Y vamos a ir más o menos verso a verso a través de este pasaje. Because as we talk about Paul and the transformation that Christ made in his life, I want to talk about something a little more personal. Porque a medida que hablamos de Pablo y la transformación que el Señor hace en su vida, quiero hablar también de algo un poco más personal. That is the transformation that Christ makes in our lives. Y eso es la transformación que Cristo hace en nuestra vida. So Paul begins this passage of Scripture. Entonces Pablo comienza este pasaje de la Escritura. He's saying that we don't see the world through the same eyes. Y él dice que nosotros ya no vemos al mundo a través de los mismos ojos. We don't look at people according to the flesh anymore, he says. Él dice que nosotros ya no vemos a la gente según la carne. And there's this line here where he says, even though we once regarded Christ according to the flesh. Y está esta frase acá que dice que aun cuando conocimos a Cristo en algún momento a través de la carne, We don't regard him that way any longer. ya nosotros no lo vemos así. So what do we know about the Apostle Paul? Entonces, ¿qué es lo que sabemos acerca del apóstol Pablo? He was a Pharisee. Él era un fariseo. He was most likely very wealthy. Probablemente él era muy rico, He was extremely well educated. extremadamente bien educado, He was a devout Jew. y era un judío devoto. And he was a hater of the early church. Y además odiaba a la iglesia He primitiva. became a persecutor of that church. Y se convirtió en un perseguidor de esa iglesia. And because of the crimes he committed against the early church,
He even referred to himself as the chief of sinners. Y por causa de los crímenes que él cometió contra la iglesia primitiva, él se refería a sí mismo como el más grande de los pecadores. But we know that he was changed. Pero sabemos que él fue cambiado. His entire identity has been changed. La totalidad de su identidad fue cambiada. The way he thought, the way he behaved had changed. La manera en la que él pensaba, la manera en la que él se comportaba fue cambiada. Because according to this scripture, he once saw Christ like many did as Jesus the man. Porque de acuerdo con esta escritura, él alguna vez vio a Jesús igual que muchos lo veían, In fact, simplemente como un hombre. This scripture actually suggests to us that Paul was present during the ministry and life of Christ. De hecho, este pasaje, este texto, nos sugiere que Pablo estuvo presente durante el ministerio y la vida de Cristo. It's not unbiblical to believe that someone Paul's age and status would have been in Jerusalem at the time that Jesus was crucified. No es antibíblico pensar que alguien del estatus y de la edad de Pablo hubiera estado en Jerusalén alrededor del tiempo cuando Jesús fue crucificado. So he may very well have actually seen the Lord in the flesh, Entonces es muy probable que él haya visto a Jesús en carne, but he only viewed him as a man. pero él solamente lo veía como un hombre. But later, Pero después, on the road to Damascus, en el camino a Damasco, Paul met Jesus not as Jesus the man, but as Christ the Lord. Pablo conoció a Jesús ya no como Jesús el hombre, sino como Cristo el Señor. And this radically transformed him. Y esto lo transformó radicalmente. From that day forward, De ese día en adelante, he no longer wanted to destroy the church, él ya no quería destruir la iglesia. but instead he worked to build the church. Por el contrario, él trabajó para construir la iglesia. So, like Paul was changed, Entonces, así como Pablo fue cambiado, even to the point of changing his name from Saul to Paul, inclusive al punto de cambiar su nombre de Saulo a Pablo, we can be changed. nosotros también podemos ser cambiados. And as we are changed and transformed, we begin to lose the things that divide us from each other. Y a medida que somos cambiados y transformados, comenzamos a perder aquellas cosas que nos dividen los unos de los otros. Imagine Imagínese esto. a rich, educated, wealthy Pharisee Un fariseo rico, educado, millonario, now becomes a partner ahora se convierte en un compañero with poor, uneducated Galilean fishermen. con pescadores galileos sin educación y pobres. They're no longer separated. Ya no están separados. Instead, they become partners in ministry. Por el contrario, se vuelven compañeros en el ministerio. So for us, Entonces, para nosotros, whether we're rich or poor, seamos ricos o pobres, white or Latino, gringo o latino, blanco o latino, Jew or Gentile, judío o gentil, educated or unlearned, con educación o sin escolaridad, we become connected on a deeper level. nos conectamos a un nivel más profundo. We know each other in a spiritual way. Nos conocemos unos a otros en una manera espiritual. Look at Jojo and Danny Bear sitting in the back. Vea a Jojo y a Dani sentados allá atrás. They're not friends, Ellos no son amigos, they're brothers. son hermanos. They're both dear to my heart. Ambos son muy amados por mí. And at times, I don't know whether to look at them as brothers or sons. Y algunas veces yo no sé si verlos como hermanos o como hijos. Because for me, I love them both as brothers and as sons. Porque yo a ellos los amo, a ambos, como hijos y como hermanos. And sometimes they remind me of just how old I am, Y a veces me recuerdan de lo viejo que soy, que estoy. and then I love them just a little less. Entonces los amo un poquito menos. But God brings us together. Pero Dios nos une. And even the way that we look at Christ changes in this scripture. Inclusive la forma en la que nosotros vemos a Cristo cambia en esta escritura. Because Paul sees Jesus in a different way. Porque Pablo ve a Jesús de una manera distinta. At first, he saw him as Jesus, a man, a Jew, a carpenter, Primero lo vio como Jesús, un hombre, un judío, un carpintero, a rabbi,
un maestro maybe even a revolutionary. y tal vez hasta un revolucionario. But now Paul's perspective has changed, and he sees him as Jesus Christ, God made man. Pero ahora la perspectiva de Pablo ha cambiado y él lo ve como Cristo Jesús, Dios hecho hombre. He knows that he died on a cross, Él sabe que Jesús murió en la cruz, but suddenly he sees him risen from the dead, pero de repente él lo ve resucitado entre los victorious muertos, over death. victorioso sobre la muerte. He sees the ascended Christ, because this is after his ascension to heaven. Él vio al Cristo que ascendió, porque esto sucede después de la ascensión de Cristo al cielo. And of course, we know the story of Paul's conversion. Y por supuesto conocemos la historia de la conversión de Pablo. He goes into this encounter spiritually blind, Él va a este encuentro espiritualmente ciego and then he leaves spiritually awake but physically blind. y cuando él sale de este encuentro con Jesús, él está espiritualmente despierto, con vista, pero físicamente ciego. And it isn't until God sends someone from the church to heal his eyes Y no es sino hasta que Dios envía a alguien de la iglesia para que sane sus ojos that we see Paul is both transformed on the inside and in his body. que vemos a Pablo ser transformado tanto en su interior como en su cuerpo físico. So Paul sees Jesus in a completely different way. Entonces Pablo ve a Jesús de una manera completamente diferente. But I think it might have been easier for Paul Pero creo que hubiese sido un poco más fácil para Pablo than it might have been for the first disciples. de lo que fue para los primeros discípulos. So let's think about this for a minute. Así que pensemos en esto por un momento. If we read John 16:7, Si leemos Juan 16:7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. so the disciples walked with Jesus for years. Los discípulos caminaron con Jesús por años. We don't know for certain that Paul saw Jesus in the flesh. No sabemos a ciencia cierta si Pablo vio a Jesús en la carne o no. There's a possibility that he didn't. Hay una posibilidad de que lo haya hecho We don't want to read too much into the scripture. y no queremos leer mucho, But we know that the disciples did. pero sabemos que los discípulos sí lo hicieron. They walked with him, Ellos caminaron they con shared él, meals with him, compartieron they sang comidas con songs él, with him. inclusive cantaron con él. And now they have to begin to know Christ in a new way. Y ahora ellos tenían que comenzar a conocer a Jesús de manera diferente, nueva. They have to make the transition from walking side by side with the Lord to only having a relationship with Him on the inside. Ellos tuvieron que hacer la transición de caminar lado a lado con el Señor a solamente tener una relación con Él en su interior. In a way, it's easier for us De alguna manera es más fácil para nosotros, because we know Christ in spirit the moment we meet Him. porque nosotros conocemos a Cristo en el Espíritu en el momento que entramos a una relación con Él. So we haven't had to make the transition from seeing Him face to only hearing Him in our hearts. Entonces nosotros no tenemos que hacer esa transición de verlo cara a cara a solamente tener que conocerlo en nuestro corazón. And this way, we're blessed to know Christ in spirit the moment we meet Him. Y de esta manera nosotros somos bendecidos de conocer a Jesús en espíritu exactamente en el momento que tenemos un encuentro con Él. So we actually know Him more deeply than if He were just an acquaintance, just a person we walked with. Y esto hace que en realidad nosotros lo conozcamos a Él de una manera más profunda que si solamente fuera una persona cercana con la que tenemos relación de vez So en if we cuando. go back to the scripture here, Entonces, si vamos de regreso al texto en 2 de Corintios, verse number 17, versículo it says, 17, if anyone is in Christ, dice, de modo que si alguno está en Cristo, not beside Him, aquí no dice a la par, not with Christ, a la par de Cristo ni con Cristo, but in Christ. sino en Cristo. So we are in Christ. Así que estamos en Cristo. Let me illustrate it this way. Y déjeme ilustrarlo de esta manera. Imagine I have a bucket of water, Imagine que yo tengo aquí un balde de agua and it's full from bottom to top. y está lleno completamente. But I tell you that only some of the water in the bucket is safe to drink. Pero yo le digo que solamente una parte del agua que está en el balde es buena para tomar. How would you know which part of the water to drink?
¿Cómo sabría usted cuál parte del agua tomar? You drink it from the top, Me tomo lo de arriba, drink from the bottom of the bucket, maybe with a straw. tomo de la parte de abajo, del fondo del balde, tal vez con una pajilla. You say, I just don't want any of that water Y usted sabe que la verdad no quiero nada de esa agua, because I don't trust any of it. porque yo no confío en nada de esa agua. But Pero if I have a glass of water si yo tengo un vaso con agua and on the side it says pure water, y a un lado dice agua pura and I have a bucket y tengo un balde that's labeled waste, y el balde dice basura, now which do you drink? ¿cuál de las dos toma usted? It's an easy choice to make. Es una decisión fácil. We know which water is clean and which is not. Nosotros sabemos cuál agua está limpia y cuál no. You know which is clean by which container it's placed in. Usted sabría cuál es el agua limpia dependiendo del contenedor donde se encuentre. We know that we are transformed because we are in Christ. Nosotros sabemos que nosotros hemos sido transformados porque estamos en Cristo. Our lives are hidden with God in Christ. Nuestras vidas están escondidas con Dios en Cristo. In fact, if we can just imagine De hecho, si podemos solamente imaginar that the glass of clean water I have here is not just a glass, que el vaso con agua limpia que yo tengo acá no es solamente un vaso, but that it's a filter. sino que es un filtro And I can actually take the water from the dirty waste bucket y yo puedo tomar el agua del balde sucio and I can pour it into the filter, y puedo vertir esa agua en el filtro and only clean water can come out. y solamente puede salir agua limpia de ahí. And so we know simply because the water has passed through the filter that it has been made clean. Entonces nosotros sabríamos que por el solo hecho de que el agua pasó por el filtro, ahora es agua limpia. We know that it's clean, that it's good, that it's safe. Sabemos que es limpia, que es buena, que es segura. So this is a truth that I struggled with Y esta es una verdad con la que yo lucho for 28 years. por 28 años, de hecho. I've been walking with Christ since I was 18 years old. He estado caminando con el Señor desde que yo tenía 18 años I'm 48. y ahora tengo 48. So it's only about 2 years ago that God made this truth clear in my heart. Entonces fue quizá hasta hace unos 2 años atrás que Dios reveló esta verdad completamente a mi corazón. Because even though I knew in my heart that I was the clean water, Porque aunque yo sabía en mi corazón que yo era el agua limpia, I was still worried about what had been in the bucket. yo todavía estaba preocupado por lo que había estado en el balde. But when we enter into a relationship with Christ, Pero cuando nosotros entramos en una relación con Cristo, look at what the verse says. vea lo que dice el verso. It says, He is a new creature. Dice, nueva criatura es. The old has passed away. Las cosas viejas pasaron, Behold, all has been made new. he aquí todas son hechas nuevas. We are recreated. Somos recreados. So when we enter into a relationship with Christ, we pass from unclean to clean. Entonces, cuando entramos en una relación con Cristo, pasamos de ser contaminado, Because- o de estar sucio a estar limpio, The blood of Christ, por la sangre de Cristo. the death and resurrection. La muerte y la resurrección. Think of it as a filter. Piense en estos tres como un filtro. When we enter into Him, Cuando nosotros entramos en Él, we only enter in by His sacrifice, solamente podemos entrar a Él a través de su sacrificio, by His grace. por su gracia. The scripture says, by grace we are saved. La escritura dice que somos salvos por gracia. That not of ourselves, No es algo de nosotros mismos, it is the gift of God. sino que es un regalo So de we Dios. pass from unclean to clean. Así que pasamos de sucio a limpio. And just as the water cannot enter into the glass without passing through the filter, Y así como el agua no puede entrar al vaso sin pasar por el filtro, we cannot enter into a relationship with God without passing through God's grace. nosotros no podemos entrar a una relación con Dios sin pasar a través de la gracia de My Dios. favorite word in Spanish. Mi palabra favorita en español, Entonces, entonces, love it. If Me anyone encanta. is in Christ, si alguno está en Cristo, they are made new.
son hechos nuevos. The word here means we are recreated. La palabra acá quiere decir que somos recreados. What we once were, we are no more. Lo que una vez fuimos, ya no somos más. We're fond in my home of saying something like this, that we are all sinners saved by grace. Nosotros en mi casa acostumbramos decir que somos pecadores salvados por gracia. Do we hear that statement here? ¿Se escucha eso acá? Something similar? Algo similar. There's truth to that. Y hay verdad en esto. But in the eyes of God, Pero a los ojos de Dios it's not how He sees us. no es como Él nos ve. I am not a sinner saved by grace. Yo no soy un pecador salvado por gracia. I am a newborn son, Yo soy un hijo nuevo, created new and perfect in the eyes of God. creado nuevo y perfecto a los ojos de Dios. So how does it work? Entonces, ¿cómo funciona esto? So glad you asked. ¿Qué dicha que preguntaron? That transformation doesn't come from us. Esa transformación no es algo que viene de nosotros, It comes from God. viene de Dios. The scripture says that we are reconciled La escritura dice que nosotros somos reconciliados and that God has given us the ministry of reconciliation. y que Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. We'll get to the ministry part in a moment, but I want to talk about what that word reconciled means. Y en un momento vamos a entrar a la parte de ministerio, pero quiero hablar por un instante de lo que significa la palabra reconciliado. It means to reestablish friendly relations with those who have been broken. Quiere decir restablecer relaciones amistosas con aquellos que han sido separados. Think of it as two countries going to war. Piense de esta manera, dos países que entran en guerra And they stop fighting. y dejan de pelear. They come back together and become allies. Se sientan a conversar y se convierten en aliados. That's what reconciliation means. Eso es lo que significa reconciliación. Let me illustrate it another way. Y déjeme ilustrarlo de otra manera. In 30 years of ministry, En 30 años de ministerio, I've been able to help a lot of young couples join together in marriage. he ayudado a un montón de parejas jóvenes a unirse en matrimonio. And one of my favorite couples Y una de mis parejas favoritas was a very young couple. era una pareja muy joven, They got married, se casaron, they had a child, tuvieron un hijo and they got divorced. y se divorciaron. Stay with me, that's not the part I like. Y permanezca conmigo, esa no es la parte que me gusta. They were only married for a year or two, Solamente estuvieron casados 1 o 2 años and they got divorced and were divorced for a couple of years. y se divorciaron y se mantuvieron divorciados por un par de años. But in the time they were divorced, they both came to know the Lord. Pero durante el tiempo que estuvieron divorciados, ambos conocieron al Señor. He became a son of God. Él se convirtió en un hijo de Dios, She became a daughter of God. ella se convirtió en una hija de Dios. And in realizing their love for the Lord, Y cuando se dieron cuenta de su amor por el Señor, they remembered the love they had for each other. recordaron el amor que tenían el uno por el otro. And so by then their daughter was 2 or 3 years old. Para este tiempo su hija tenía unos 2 o 3 años. She was a little younger than my daughter, who was 3 or 4. Ella era un poquito menor que mi hija, que tenía 3 o 4 tal vez. And so they came to my home, into my kitchen, Vinieron a mi casa, entraron a la cocina and I married them again. y yo los casé otra vez. And my little daughter Y mi hija menor, and my pequeña, wife were the witnesses to the marriage. y mi esposa fueron los testigos de esa ceremonia. It was a beautiful ceremony, Fue una ceremonia hermosa, not because of decorations or festivities, because there weren't any, no por las decoraciones o las fiestas, porque no hubo nada de eso, but it was a beautiful ceremony because reconciliation had happened. pero fue una ceremonia hermosa porque lo que sucedió ahí fue la reconciliación. So the scripture says that's exactly what God wants to do in the world. Y la Biblia dice que eso es exactamente lo que Dios quiere hacer en el mundo. So I want to ask a difficult question, Entonces quiero hacer una pregunta difícil, really hard to answer. bastante difícil de I'm gonna have to responder. think about it. Es muy dura de And responder, tiene que I'm pensar bastante. willing to wait while we figure it out. Y yo estoy dispuesto a esperar mientras encontramos la respuesta. When it says that God wants to reconcile the world, Cuando dice que Dios quiere reconciliar al mundo, who does that include? ¿a quién incluye eso?
It's a hard question, right? Es una pregunta difícil, ¿verdad? Not really. No, en realidad no, Everybody. porque incluye a todos. It's not the will of God that any should perish, No es la voluntad de Dios que ninguno perezca, but that everyone should come to repentance. sino que todos procedan al arrepentimiento. So if we go back and look at what the scripture says here, Entonces, si vamos de vuelta a lo que dice la escritura acá, it says that Christ was in the world, verse 19, reconciling the world to himself. dice en el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. So does that mean that everybody in the world is in a right relationship with God? Entonces, esto quiere decir que todas las personas en el mundo están en una relación correcta con Dios. Not at all. Para nada. Because just like the marriage, Porque al igual que el matrimonio, there are two involved. hay dos personas involucradas. God's done his part. Dios ya hizo su parte. He paid the price for sin. Él pagó el precio por el pecado. He satisfied God's justice and extended God's mercy. Él completó la justicia de Dios y extendió la misericordia de Dios. He made a pathway to heaven and has done everything that needs to be done to bring us to him. Él pavimentó un camino hasta el cielo y Él hizo todo lo que se tenía que hacer para que nosotros pudiéramos llegar ahí. But people, Pero la gente, you and I, usted y yo, have to come to him. tenemos que venir a Él. We have to accept the change that he offers. Tenemos que aceptar el cambio que Él ofrece. We have to allow God to change who we are. Tenemos que permitirle a Dios que cambie lo que nosotros somos. In the same way, two people have to agree to be married. De la misma manera que dos personas tienen que ponerse de acuerdo para casarse, To be in a relationship with God, you have to agree to enter into that relationship. para estar en una relación con Dios, usted tiene que estar de acuerdo para entrar en esa relación con Él. I love to eat, A mí me encanta comer, clearly. se nota. But let's imagine that I have nothing to eat. Pero imaginemos que no tengo nada de comer. That has never happened to me in Latin America. Eso nunca me ha sucedido en Latinoamérica. Never. Nunca. Even when I didn't want food, Aun cuando yo no quería comida, everybody's always bringing me food. la gente siempre me está dando comida. We were once in Guatemala, Una vez estábamos en Guatemala staying at the home of a friend. y nos quedamos en la casa de un amigo. We were going to another friend's house for breakfast. Íbamos a ir a la casa de otro amigo a desayunar. And so we told the lady whose house we were staying at, don't prepare any food, we're going somewhere else. Entonces le dijimos a la señora de la casa donde nos estábamos quedando, no prepare comida porque vamos a ir a otro lado. And when we woke up, the entire kitchen was full of food. Y cuando nos despertamos, toda la cocina estaba llena de comida. We said, why did you cook? Y yo le dije, ¿por qué cocinó? She said, I didn't want you to go to breakfast hungry. Y me dijo, es que yo no quería que ustedes fueran a desayunar con hambre. That day, Ese día we had 2 breakfasts. tuvimos 2 desayunos, We had a snack before lunch. tuvimos una merienda antes del almuerzo, We had lunch. tuvimos almuerzo, We had a snack after lunch. merienda después de almuerzo, We had an early dinner, una cena temprana and then we had, I think, another dinner and a snack in the evening. y luego tuvimos otra cena y una merienda después. 9 meals 9 in comidas one day. en un día. Oh. But imagine Pero imagine esto, that I have no food que yo no tuviera comida and that I have no money with which to buy food. y no tuviese dinero para poder comprar comida. And that because I'm starving, I'm too weak to go get a job to earn money to buy food. Y como estoy hambriento, estoy muy débil para poder ir a trabajar, para conseguir el dinero para comer. In fact, let's think about a story from the Bible that we're all familiar with. De hecho, pensemos en una historia de la Biblia con la que todos estamos familiarizados. A son who tells his father, give me my inheritance so that I can go leave. Un hijo que le dice a su padre, dame mi herencia para que yo me pueda ir. He wastes everything and finds himself starving. Él gasta todo lo que tiene y se encuentra a sí mismo con hambre. So he says, I'm going to return to my father's house. It's better to be a servant than to starve. Y él dice, voy a regresar a la casa de mi padre porque es mejor ser un sirviente que morir de hambre. While his father sees him from far away, he runs to him. Cuando su padre lo ve a lo lejos, corre hacia él. He immediately calls his servants.
Inmediatamente llama a sus They sirvientes, put a ring on his hands, shoes on his feet, and a cloak around him. ponen un anillo en su dedo, calzado en sus pies y una capa a su alrededor. He tells them to kill the fatted calf and prepare for a celebration. Les dice que maten el ternero más gordo y que lo preparen para una celebración. But at that moment, Pero en ese momento, the son is still hungry. el hijo sigue teniendo hambre. What does he still need to do? ¿Qué necesita hacer él? He needs to eat. Necesita comer. He needs to receive what the father offers. Tiene que recibir lo que el padre le ofrece. He needs to walk the rest of the way home. Él necesita seguir caminando lo que hace falta para llegar a casa. He needs to sit at the father's table. Necesita sentarse a la mesa del padre. He needs to allow his state of being to be changed. Necesita permitir que el estado actual en el que él se encuentra sea cambiado. He has to allow himself to be reconciled. Tiene que permitirse a sí mismo el ser reconciliado. Imagine Imagine if he stands there si él se queda parado and ahí says, "No, I'm not worthy. y él dice, no, yo no soy digno, I can't be a son anymore." yo ya no puedo ser un hijo, And then he dies of hunger y se muere de hambre when it was all there in front of him. cuando todo estaba ahí justo frente a él. God has done everything that's necessary to reconcile us, Dios ha hecho todo lo que es necesario para reconciliarnos, but we must receive it. pero nosotros tenemos We que must recibirlo. allow him to make us his children again. Nosotros tenemos que permitirle que nos haga sus hijos. Entonces, Entonces, love that. me encanta eso. So now we know our identity. Ahora que conocemos nuestra identidad, We're children of God. somos hijos de Dios, We're reconciled to God. hemos sido reconciliados con Dios. But why? ¿Por qué? What is our purpose? ¿Cuál es nuestro propósito? What does it mean to be a son of God? ¿Qué significa ser un hijo de Dios? What does it mean to be a daughter of God? ¿Qué significa ser una hija de Dios? Well, the scripture is clear. La escritura es clara. It says that we are called to reconcile others. Dice que somos llamados a reconciliar a otros. That Jesus was in the world, reconciling the world to himself, Jesús está en el mundo reconciliando al mundo consigo mismo and has given to us the ministry of reconciliation. y nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. In other words, we're supposed to share what Jesus has done. En otras palabras, se supone que nosotros lo que tenemos que hacer es compartir lo que Jesús ha hecho. The scripture here says that we are made ambassadors. La escritura acá dice que nosotros hemos sido hechos That's embajadores. a difficult word. Es una palabra difícil It carries a lot of meaning. porque lleva mucho significado en sí What misma. is an ambassador? ¿Qué es un embajador? Well, it's one who carries an official message. Un embajador es uno que lleva un mensaje oficial. They are an appointed representative, Han sido designados como and representantes they have full authority to speak on behalf of the one they represent. y tienen total autoridad para hablar en representación del que los envió. Now be careful here. Ahora, tengan cuidado acá. They don't have authority to speak of their own will, Ellos no tienen autoridad para hablar de su propia voluntad, but only according to the will and the purpose of the one who sent them. sino únicamente en la voluntad y con el mismo propósito de aquel que los envió. In other words, En otras palabras, God has chosen us to be his voice to the world. Dios nos ha escogido a nosotros para que seamos su voz en el mundo, To share what he's done. para compartir lo que Él ha hecho. We are redeemed so that we can work on his behalf. Nosotros hemos sido redimidos para que podamos trabajar en representación de Dios. Our mission doesn't make us Christians. Nuestra misión no nos hace cristianos. The words that we share do not cause us to be children of God. Las palabras que nosotros compartimos no hacen que seamos hijos de Dios. The works that we do don't redeem us or bring us closer to God. Las obras que hacemos no nos redimen ni nos llevan más cerca a It's an Dios. important distinction. Y es una distinción importante. The work that I do doesn't create my identity, La obra que yo hago no crea mi identidad, but rather my identity sino que por el contrario, mi identidad shows me the work that I must do. me muestra la obra que yo debo hacer. I tell people about God, Yo le hablo a la gente acerca de Dios, not to earn God's favor,
no para ganarme el favor de Dios, but because I am God's child. sino porque yo soy el hijo de Dios. I don't serve God to become a Christian. Yo no sirvo a Dios para convertirme en cristiano. I serve God because I'm a Christian. Yo sirvo a Dios porque soy un cristiano. I serve Him because He's made me family. Yo lo sirvo porque Él me ha hecho su familia. I tell people everywhere I go about Danny Bear. Yo le cuento a la gente en cualquier lugar al que yo vaya sobre Daniel. Sometimes I even tell them good things. A veces inclusive les digo una que otra cosa buena. But I tell them about Him because I love Him so much. Pero yo les hablo de Él porque yo a Él lo amo mucho. And it amazes me as I travel in the U.S. how many people go, do you know this guy in Costa Rica named Danny Bear? Y a mí me sorprende cuando yo viajo en Estados Unidos que me encuentro mucha gente que Oh, me dice, I love that guy. ¿usted conoce a este muchacho en Costa Rica que se llama Daniel? Y yo He's les digo, awesome. sí, yo lo amo, él es increíble. And then we talk about him. Y luego hablamos de él. How much more ¿Cuánto más should we get excited debería emocionarnos to tell people about our Lord? hablarle a la gente acerca de nuestros Have amados? you met this guy? ¿Usted ha conocido a este hombre? He's awesome. Es increíble. You gotta meet him. Usted tiene que conocerlo. He's so cool. Es muy, muy bueno. When I met him, Cuando yo lo conocí, totally changed my life. cambió mi vida Man, completamente. I've never been the same. Y nunca volví a ser el mismo. I don't tell people about God Yo no le hablo a la gente acerca de Dios to earn God's love. para ganarme el amor de Dios. I tell people about God Yo le hablo a la gente de Dios because I love Him. porque yo lo amo a Él. And I love Him Y yo lo amo a Él because He loved me first. porque Él me amó primero. So, today I might be speaking to you. Entonces, tal vez hoy yo le esté hablando a usted. Tomorrow I may go build a house for someone Mañana puede ser que vaya y construya una casa para alguien. or share a meal with a hungry person. O comparta una comida con alguien que tiene hambre. Those things don't make me a Christian. Esas cosas no me hacen cristiano. Those things are simply part of my life because I am a Christian. Esas cosas simplemente son parte de mi vida porque yo soy cristiano. So if you are truly a child of God, Así que si usted es verdaderamente un hijo de Dios, you never have to wonder if your life has purpose or meaning. usted nunca tiene que preguntarse si su vida tiene propósito o significado. As long as you're breathing, Mientras usted respire, you have purpose. usted tiene un propósito. Your life has meaning. Su vida tiene significado. I promise, Yo le prometo, when God is finished with you, cuando Dios termine con usted, He will not leave you here 1 second longer than you need to be here. Él no lo va a dejar a usted aquí ni un segundo más de lo que usted necesita estar Because aquí. He so desperately wants you to be at His side. Porque Él desesperadamente quiere que usted esté allá con Él. He's just waiting for you to finish what He sent you here to do. Él simplemente está esperando que usted termine de hacer lo que Él lo envió a hacer. But we're also called to help each other along the way. Pero también somos llamados a ayudarnos unos a otros en este viaje. I have my son with me today, Yo tengo a mi hijo hoy conmigo. and the work that God has us doing would be impossible without His help. Y la obra que Dios nos tiene haciendo sería imposible sin la ayuda de Él. And I'm reminded of a passage in Proverbs. Y esto me recuerda de un versículo en Proverbios It says, iron sharpens iron. que dice, hierro con hierro se afila, One man sharpens another. así como un hombre afila al otro. But what does that actually mean? ¿Pero qué significa esto en realidad? It means God uses us to help each other. Quiere decir que Dios nos usa a nosotros para ayudarnos unos a otros. Let me explain it this way. Déjame explicarlo de esta manera. I'm from the southern United States, Yo soy del sur de Estados Unidos and our favorite ingredient when cooking y nuestro ingrediente favorito para cocinar is butter. es la mantequilla. We cook everything in butter. Nosotros cocinamos todo en mantequilla, A lot of butter. mucha mantequilla I mean, a lot of butter. y de verdad mucha mantequilla. So imagine I have 2 sticks of butter, Así que imagine que yo tengo 2 barras de mantequilla and I put one in the freezer, y pongo una en el congelador and I leave one here on the pulpit. y dejo una aquí en el púlpito. And I come back tomorrow. Regreso mañana. I can take the frozen stick of butter, Puedo tomar la mantequilla congelada and I can push it right through the soft stick. y yo puedo ponerla
atravesar la barra suave con ella, even though they're exactly the same thing, aunque son exactamente la misma, right? ¿cierto? If I took 2 sticks of butter that were the same temperature, Si yo tomo 2 barras de mantequilla que están a la misma pushed them temperatura against each other, y las empujo una contra la they otra, just mash and spread out everywhere. entonces lo que hacen es que se explotan y se riegan por todo lado. But the scripture doesn't talk about butter. Pero la escritura no habla de mantequilla, It talks about iron. habla de hierro. And so a way to imagine this in metal Y una manera de imaginar esto en el metal is using a file es usar una lima to sharpen a knife, para afilar un cuchillo. because the file is harder. Porque la lima es mucho más dura It's been through a process that makes it strong, y ha pasado por un proceso que la hace más fuerte. and the blade is softer. Y la hoja del cuchillo es más suave. For us in our lives, that illustration means this: Para nosotros en nuestra vida, esta ilustración quiere decir esto: that God shapes our lives through our experiences. que Dios moldea nuestra vida a través de nuestras experiencias. And that God uses those experiences to help us shape others. Y luego Dios usa esas experiencias para ayudarnos, para usarnos a moldear a otros. I Para once, moldear a otros. I once had a pastor friend. Yo una vez tenía un amigo pastor He and his wife lost a child. y él y su esposa perdieron un hijo. The baby was less than a day old. El bebé tenía menos de un día de nacido. It was a 1 in a million condition. Y era una condición que sucede como una en un millón. And we can only imagine what their hearts were feeling. Y nosotros solo podemos imaginar lo que sentían en su corazón. And they wondered, why did God allow this to happen? Y ellos se preguntaban por qué Dios permitió que esto pasara. There was no answer. No había respuesta. They served faithfully for another 20 years. Ellos siguieron sirviendo fielmente por otros 20 años. And they were pastoring a church, Estaban pastoreando una iglesia and another young couple lost a child, y otra pareja joven perdió a su hijo, less than a day old, menos de un día de nacido, who had the exact same 1 in a million condition. que tenía exactamente la misma condición que había tenido el hijo de ellos. And they understood what they were feeling. Y ellos entendieron lo que estaban sintiendo. Now, it didn't take their pain away, Ahora, esto no hizo que el dolor se fuera, but they were able to take the horrible thing that had happened pero ellos pudieron agarrar esta cosa horrible que había sucedido and use it to help and serve someone else. y usarla para ayudar y para servir a alguien más. So God uses the experiences in our lives Así que Dios usa las experiencias en nuestra vida to give us the ability to shape others. para darnos la capacidad de moldear a otros. When I face and overcome temptation, Cuando yo tengo que enfrentar una tentación que ya fue which vencida, we can only do through the power of the Holy Spirit, que solamente podemos hacer a través del Espíritu Santo, God can then use me as a tool to help my brothers overcome the same thing. entonces Dios me puede usar a mí como una herramienta para ayudar a mis hermanos a vencer la misma tentación. We often use the term in churches missionary Nosotros muchas veces en la iglesia usamos el término misionero to describe the people that God sends to serve. para describir a la gente que Dios envía a servir. But I think there's a problem there, Pero yo creo que ahí hay un problema, because that seems to suggest that God has only sent some people to serve. porque esta palabra o el uso de esta palabra sugiere que Dios solamente ha enviado a alguna gente a servir. That only some people are on mission. Que solamente alguna gente está en una misión. But we all have been given a mission to serve God. Pero a todos nosotros se nos ha dado una misión de servir a Dios. And our mission is like the mission of a soldier. Y nuestra misión es como la misión de un soldado. Today we may capture a stronghold. Hoy puede que capturemos un fuerte Today we may defend a town. y otro día puede que defendamos una ciudad. Or we may fight the enemy to protect the people that we love. O puede ser que tengamos que pelear contra el enemigo para proteger a la gente que amamos. Or go on a rescue mission for the people that our leader calls us to save. O podemos ir en una misión de rescate para rescatar a la gente que nuestro líder nos llamó a salvar. And who are the people that we're called to save? ¿Y quién es la gente a la que se supone que debemos salvar? Let's not be like the lawyer who asked Jesus, "Who is my neighbor?" No seamos como el fariseo que le dice a Jesús, ¿quién es mi prójimo?
Remember the story of the Good Samaritan? ¿Recuerdan la historia del buen samaritano? Jesus said, who was the neighbor to the guy who was beaten and left for dead? Jesús dijo quién era el prójimo del hombre que fue dejado ahí, que pensaron que estaba muerto. The one who showed mercy. El que mostró misericordia. Not the one who was closest, No el que estaba más cerca, but the one who gave themselves in service. sino el que se entregó a sí mismo en servicio. So as soldiers for Christ, how do we fight? Entonces, como soldados para Cristo, ¿cómo peleamos? Maybe today we rest together and share a meal. Tal vez hoy descansamos juntos, compartimos una comida, We gather in worship. nos reunimos a adorar, We share the gospel with our friends and neighbors. compartimos el evangelio con nuestros amigos y nuestros vecinos. We invite the people that we work with to church, or we tell them about Christ. Invitamos a la gente con la que trabajamos a la iglesia o les hablamos acerca de Cristo. Not every fight looks like a war zone, No todas las batallas se ven como una zona de guerra. and not all soldiers are the ones with guns on the front lines. Y no todos los soldados son los que están con armas en las líneas de pelea. But every soldier has a job. Pero cada soldado tiene un trabajo. Some bring supplies, Algunos traen mercancías, suplementos. some feed the troops. Otros alimentan las tropas. Others make sure that the lines of communication work. Otros se aseguran de que las líneas de comunicación funcionen. Gracias, Daniel. But if I'm not capturing a stronghold or defending a town, Pero si yo no estoy capturando un fuerte o defendiendo una ciudad, does that mean I'm not a soldier? ¿quiere decir que yo no soy un soldado? No. My identity isn't changed. Mi identidad no cambia. The mission is assigned by the one in charge. La misión es asignada por el que está a cargo. As ambassadors, Como as embajadores, soldiers, como soldados, we don't choose our mission. nosotros no escogemos nuestra It's misión. chosen by our Heavenly Father. Es algo que escogió nuestro Padre Celestial. Our job is to finish the mission. Nuestro trabajo es terminar la misión. Do we remember some of Jesus' final words on the cross? ¿Se acuerda algunas de las últimas palabras de Jesús en la cruz? He said, "It is finished." Dijo, consumado es. The scripture says that Jesus became sin. La Biblia dice que Jesús se hizo pecado. It doesn't mean he became sinful. Eso no quiere decir que Él se volvió pecaminoso. What that means is he became the object of God's justice and wrath for us. Lo que quiere decir es que Él se volvió el objeto de la justicia y la ira de Dios por nosotros. Completely innocent, never knowing sin, Completamente inocente, nunca conoció pecado, so that you and I might have the barrier that separates us from God removed. para que esa barrera que nos separaba a nosotros de Dios pudiera ser removida. So that we could be perfectly clean and made holy in the sight of God. Para que pudiéramos ser perfectamente limpios y santos a los ojos de Dios. So back to 2 Corinthians. Entonces, de regreso en 2 de Corintios, We are changed in him. somos cambiados en Él, We are made new. somos hechos nuevos, We are a new creation. somos una nueva criatura. What we once were is gone. Lo que antes éramos ya no está. Now we're remade a part of the family of God. Ahora somos hechos nuevos, parte de la familia de Dios. Ephesians 2:12. Efesios 2:12. We're going to finish here. Y vamos a terminar acá. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Go ahead and read verse 13 as well. Y el 13 dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais alejados, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. We were without Christ. Estábamos sin Cristo, Now we're in Christ. ahora estamos en Cristo. We were alien. Éramos ajenos, Now we're family. ahora somos familia. We were strangers. Éramos extranjeros, Now we have intimacy with God. extraños, ahora tenemos intimidad con Dios. We were hopeless, Estábamos sin esperanza, but now we're filled with hope. ahora estamos llenos de We esperanza. were without God,
Estábamos sin Dios. but now God lives in us. Ahora Dios vive en nosotros. We were far away, Estábamos alejados but now we have closeness that will last for eternity. y ahora tenemos una cercanía que va a durar por la eternidad. We had no purpose, No teníamos propósito but now He's given us a mission y ahora nos ha dado una misión. and full authority to build His kingdom on earth. Y toda la autoridad para construir su reino en la We're tierra. called to show others the way, the truth, and the life. Somos llamados para mostrar a otros el camino, la verdad y la vida. How wonderful would it be if when we ended our lives, we could say, "It is finished." Qué maravilloso sería si al final de nuestra vida nosotros podemos decir, hemos terminado. So this is my invitation to you today. Así que esta es mi invitación para usted hoy. If you've never joined the fight, Si usted nunca se ha unido a la batalla, to get involved. involúcrese. Or if you've stopped fighting, O si usted dejó de pelear, to re-enlist. enlístese de nuevo. Or if you just have given up because you're tired or weak, O si usted simplemente se rindió porque usted está débil y cansado, to find new strength in God and in the family that He's given us. encuentre nueva fuerza en Dios y en la familia que Él nos ha dado. We lift each other up Levantémonos unos a otros as we press toward the mark mientras seguimos avanzando al for the high objetivo calling of God in Christ. por ese llamamiento supremo de Dios en So Cristo. let's fight a good fight, Peleemos la buena batalla, finish our course, and keep the faith, terminemos la carrera y mantengamos la fe. because our loved ones depend on us to fight well, Porque nuestros seres queridos dependen de que nosotros peleemos bien, so that we can lead them to Christ. para que entonces nosotros podemos liderarlos a ellos a Cristo. 2 Corinthians 5:17 Segunda de Corintios 5:17 says that old things are passed away and all things are made new. dice que las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas So nuevas. today, let us be made new Así que hoy seamos hechos nuevos and allow God to use us to lead others to the same. y permitámosle a Dios que nos use a nosotros para guiar a otros a la santidad. Vamos a orar. Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, change our hearts and our lives. cambia nuestros corazones y nuestras vidas. God, I struggled for so many years Dios, yo luché por tantos años to recognize that my value wasn't based on what I do, para reconocer que mi valor no estaba basado en lo que yo hacía, but it simply came from being your child. sino que simplemente es algo que se dio por ser tu hijo. So, Father, if there's someone here today that's never become your child, Así que Padre, si hay alguien aquí que nunca se ha convertido en tu hijo, it's as simple today as saying, Jesus, I want you. que sepa que es tan simple como decir hoy, Jesús te necesito, Make me yours. hazme tuyo. But God, it's so hard Pero sometimes Dios, a veces es tan difícil to live for you in a world that has seemingly lost its way. vivir para ti en un mundo que aparentemente ha perdido el rumbo. When things get difficult, Cuando las cosas se vuelven difíciles, when life gets tough. cuando la vida se vuelve dura. And so it seems like we forget that we can turn to you in every day and in everything. Pareciera que nos olvidamos que podemos volvernos a ti todos los días para cada situación. And sometimes when things don't go the way that we want them to, Y a veces cuando las cosas no suceden de la manera que queremos que sucedan, we feel like maybe we've lost our purpose, sentimos que tal vez hemos perdido el propósito, maybe we've lost our value. tal vez hemos perdido el valor. But God, we haven't. Pero Dios, te esperamos There's nothing we can do y sabemos que no hay nada que podamos hacer to make you love us any less. para hacer que nos amen menos. And there's nothing we can do to make you love us any more. Pero también sabemos que no hay nada que podamos hacer para que nos amen más. We're your children, Somos tus hijos and that makes us family. y eso nos hace familia. So help us to support each other Así que ayúdanos a apoyarnos unos a otros and to tell the world about our wonderful Father. y poder hablarle al mundo de nuestro Padre maravilloso. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.